Amigos de La Posta, ¿cómo están? Qué gusto saludarles esta tarde en una edición más del Tecito de La Posta. En su edición legislativa, yo soy Doménica Vivanco, es un gusto para mí estar junto a ustedes para analizar un poco, bueno, más que analizar, para conocer a cada uno de los candidatos que están para asambleístas nacionales por diferentes partidos políticos y que sepamos un poco más de sus perfiles, de sus propuestas, lo que quieren hacer, por qué quieren ir a la asamblea y demás en el Tecito de La Posta. El día de hoy estaremos con Javier Orti, candidato asambleísta nacional por Avanza, que tiene a su presidenciable a Isidro Romero, que este domingo nosotros iremos a las urnas a votar tanto por asambleístas nacionales, provinciales, presidente, no sabemos todavía parlamentarios andinos, se supone que sí, según el CNE. Y antes de comenzar, bueno, les quiero también comentar un poco que este fin de semana es algo es una fecha muy importante en donde nosotros tenemos que ir a decidir el futuro de nuestro país. Más o menos 137 curules se definirán este fin de semana y por eso hemos hecho toda esta serie de programas desde la semana anterior para que ustedes conozcan a los candidatos asambleístas. Para comenzar, vamos a saludarle a Javier Orti. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido al Tecito Legislativo. Doménica, qué gusto poder conectarme. Me encuentro en Santo Domingo de los Áchilas, trasladándome para Guayaquil para el cierre de campaña de mañana. Así que con mucho gusto para conversar con ustedes sobre nuestras propuestas y, por supuesto, los planes que tenemos para la Asamblea Nacional. Bueno, antes de comenzar, vamos a revisar el perfil de Javier Orti. Bueno, el perfil del candidato está con bastantes puestos en el sector público. Él fue secretario particular de la presidencia del Consejo Directivo del IES en el 2008, asesor en el Ministerio de Industrias y Productividad del 2015 al 2016, asesor en la Asamblea Nacional del Ecuador del 2016 al 2018, fue candidato a la prefectura de Pichincha en el 2019, también fue candidato a asambleísta provincial. Y también, bueno, hay una serie de cosas más de la hoja de vida de Javier que hemos podido revisar, pero estas son las cosas más importantes para que ustedes puedan saber un poco de quién vamos a entrevistar el día de hoy. Para comenzar, Javier, es la pregunta que mayoritariamente yo hago aquí a los candidatos, y es que la Asamblea, bueno, es ahorita la meca de la corrupción, es el lugar que los ecuatorianos, es la institución en la que los ecuatorianos menos creen, tiene un 2% de credibilidad, y yo quiero saber por qué usted quiere ser asambleísta con todo este panorama tan crítico que está atravesando esta entidad. Doménica, porque necesitamos limpiarle la cara a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional viene a ser la primera función del Estado de acuerdo a la Constitución. Es el Parlamento, es la Asamblea Nacional, y necesariamente debemos entrar con otra mentalidad, con proyectos de ley totalmente claros para empezar, con un nuevo comportamiento legislativo, en donde a los asambleístas se nos evalúe constantemente con toda la transparencia pública del caso y, por supuesto, hacia un nuevo modelo de gestión dentro de la Asamblea Nacional. Yo he escuchado durante estos días, bueno, un desfile de candidatos de los pocos que hemos podido tener en el programa, y todos, claro, están de acuerdo en que hay que sanear la Asamblea, hay que cambiar todo el panorama que actualmente atraviesa esta función del Estado, pero lo que yo quiero saber es cómo, cuáles son las propuestas que usted tiene para que esto sea posible. Dos reformas claras, la una, la ley orgánica de la función legislativa, y la otra, la ley de servicio público, para que en base a los siguientes parámetros: el tema de la asistencia y aportación de los asambleístas dentro de la sesión del Pleno, asistencia y aportación de los asambleístas dentro de lo que tiene que ver con las comisiones especializadas, y por supuesto las horas que se le va a destinar tanto para la cantidad y calidad de las leyes que vamos a proponer. Todo esto tiene que ser totalmente evaluado, todo eso tiene que ser totalmente cuantificado. ¿Para qué? Para que lleguemos ¿por qué no?, a ganar por horas, hora trabajada, hora pagada, para que a los asambleístas se remunere en función del tiempo que le estamos destinando al cargo que el pueblo nos ha encomendado, y es por eso que necesitamos generar un modelo de gestión totalmente por resultados. No sé si es que, bueno, hemos escuchado mucho también de esto de implementar un sistema bicameral. Yo no sé si usted está de acuerdo con esto. En sí se reduciría los legisladores, usted habla de pagarles por horas, pero también hay otro problema, que es la cantidad de asesores que también tienen un sueldo en la Asamblea y por ende también
se gasta mucho más en estos funcionarios públicos. ¿Cuál es su visión de todo esto? ¿Está a favor de la bicameralidad? Bueno, la bicameralidad tendría que comprobarse que en realidad cuáles van a ser las respectivas funciones tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Nuestro país ya fue bicameral hasta antes de la década de los 70. No es que eso te garantiza calidad de la democracia o te garantiza mayor productividad legal. Lo que se podría proponer es que en la Cámara Baja, por supuesto, se licúen todos los temas de fiscalización y las primeras instancias o los primeros debates de las leyes que necesitamos aprobar, y en la Cámara Alta, por supuesto, se terminen de aprobar las leyes y se hagan los juicios políticos respectivos en el caso de una censura de una autoridad pública, ¿no? Sin embargo, en el tema de la bicameralidad, no te garantiza que sea por el número de asambleístas o no que se gane eso. Todo también depende de un mejoramiento del sistema de partidos políticos y un mejoramiento del sistema electoral en sí. Todos son engranajes dentro del sistema político que tienen que funcionar bien antes de llegar a un sistema parlamentario totalmente diferente. Dentro de estas reformas que usted dice de la función pública, también tomando este tema que estamos hablando de que en sí la estructura puede ser que sea un problema, pero sobre todo son los asambleístas los que nosotros sabemos o hemos podido ver que han generado mucha controversia y que son los protagonistas de la corrupción en la Asamblea Nacional. Entonces, si es que usted me dice que va a hacer reformas a la función pública, a la ley de función pública, sobre todo, topa algún tema de la probidad de los funcionarios que llegan a uno de estos puestos? Me refería a la ley orgánica de la función legislativa y me imagino que me estás mencionando la ley de servicio público, ¿no? De servicio público. Aquí hay un tema fundamental. Aquí hay un tema fundamental y es en la ley de servicio público se debe reformar el régimen de contratación a los funcionarios públicos. Por eso, si yo deseo, por ejemplo, proponer que se remunere por horas asambleístas y, por supuesto, a su grupo de asesor también, tomamos en cuenta que los asesores, los asambleístas tienen 2 asesores y 2 asistentes, en total 4 funcionarios. Necesitamos también reformar la ley del servicio público. ¿Pero con qué objetivo, Doménica? El objetivo es que la Asamblea no puede estar exenta de otros organismos del Estado en donde sí se aplican modelos de gestión por resultados. La gestión por resultados tiene que también ser aplicada a la Asamblea Nacional porque es una demanda ciudadana. La ciudadanía está cansada de que muchos asambleístas llegan los martes, se van los jueves, otros lastimosamente se ponen a comprar por internet en plena sesión de la Asamblea o realizan otro tipo de actividades que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la legislatura. Por eso es necesario implementar plataformas tecnológicas y todo lo que tiene que ver con la dirección administrativa financiera de la Asamblea, para que desde ya pongamos el ejemplo de la nueva Asamblea Nacional y poco a poco recuperar esa credibilidad que está prácticamente por los suelos. A ver, pero si los asambleístas ganarían por horas, obviamente, no sé qué tanto eso resolverá los problemas de corrupción. ¿Cuáles son sus propuestas en la lucha anticorrupción dentro de la Asamblea Nacional? No, por supuesto que eso no, eso simplemente le cambia el modelo de gestión a la Asamblea. Ya en temas de corrupción yo tengo una propuesta súper concreta que es una reforma prácticamente total a la ley de contratación pública. Desde mi punto de vista, después de haber hecho un diagnóstico de los últimos años, la actual plataforma o portal de compras públicas genera un sinnúmero de trabas y sobre todo genera los justificativos para que las autoridades a todo nivel contraten por emergencia. Estos contratos de emergencia son los que realmente han causado en su gran mayoría los mayores actos de corrupción en cuanto a sobreprecios de insumos médicos, sobreprecios de servicios y otros temas más. Necesitamos ir a una nueva ley de contratación pública que genere mejores mecanismos de transparencia, mejores mecanismos de participación, que la ciudadanía sepa qué se compra, para qué se compra, por cuánto se compra, y que por supuesto se realice un gobierno abierto para la contratación pública y acelere también los procesos, porque lastimosamente hoy por hoy se ha conformado una especie de mercado negro alrededor de la contratación pública, en donde los proveedores del Estado les toca invertir ingentes recursos, inclusive para armar los términos de referencia en un concurso público. A ver, esto en sí, bueno, suena bastante bonito de que en verdad
se pueda regular un poco la parte de la contratación pública de diferentes entidades del país. Pero a lo que yo voy es cómo resolver el problema de fondo de corrupción en la Asamblea. Esta reforma ataca de raíz a las herramientas que han servido para la corrupción doméstica. Pero obviamente otra de las competencias de la Asamblea es la fiscalización. Y en la fiscalización, yo sí quiero proponer que la comisión de fiscalización se conforme por un representante de cada uno de los bloques o bancadas que van a estar dentro de la Asamblea Nacional, no de acuerdo a una mayoría o minorías o de acuerdo a un cálculo político. Sabemos perfectamente que en este sistema presidencialista, el presidente de la República que gane, sea el que sea, por estrategia va a tratar de captar la atención o el apoyo dentro de la comisión de fiscalización para evitar las fiscalizaciones de sus miembros del gobierno. Si conformamos una comisión de fiscalización con miembros de cada uno de los bloques, y eso se puede hacer a través también de una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, podríamos tener mayor objetividad dentro de la decisión de la fiscalización y por supuesto trasladarle directamente al Pleno, no al CAL, sino al Pleno, los informes definitivos para una censura de una autoridad pública. Ok, esto es en cuanto a materia de anticorrupción, el problema arrancar de raíz un poco lo que ocurre también en diferentes funciones del Estado. Y también puntualizando a las reformas de la ley de contratación pública. Yo le he escuchado que usted dice que el problema son los contratos de emergencia. Y eso, dado la pandemia, hemos escuchado los sobreprecios, los contratos bajo la figura del régimen especial, que uno va al uno y le decide ya, usted venga acá al contrato y punto. ¿Cuáles son estas reformas que usted propone realizar a la ley de contratación pública? La propuesta de reforma a la ley de contratación pública tiene que ser totalmente integral y revisar todos y cada uno de los procesos de contratación. Ir eliminando los procesos de contratación que requieren demasiado tiempo, demasiada burocracia y, por supuesto, transparentar los procesos o todos los mecanismos de contratación pública, prácticamente dando a nacer un nuevo sistema de contratación pública o un nuevo portal de compras públicas. El actual portal de compras públicas prácticamente está en desuso, es un portal que ha generado muchas mañas por parte de mismos funcionarios de CERCOP. Eso es totalmente conocido. Si consultamos a cualquier proveedor del Estado, saben perfectamente por dónde están los problemas en este portal de compras públicas y por dónde también se puede manipular este sistema para la adjudicación de contratos. Yo creo que también de lo que hemos podido nosotros ver en cada caso de investigación, en sí el sistema de compras públicas es un problema, sí, pero también son los funcionarios, como usted también ahorita ha sabido mencionar. Pero también lo que yo creo es que en cada uno de los lugares en donde se ejercen las compras públicas, en donde se emiten los contratos, muchas veces tenemos ahí a una persona que sabe manipular desde los contratos, no al sistema, sino de que cogen, meten el sobreprecio de una forma en la que, o sea, en los materiales, en cualquier cosa que simplemente esos son los términos de referencia, Doménica. Esos son los términos de referencia. Solamente entra al sistema. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Con un sistema mucho más transparente, con un sistema mucho más simple, digamos, para que los proveedores no tengan que, por debajo de la mesa, invertir en pagar a funcionarios del CERCOP y de manera transparente se tengan los términos de referencia necesarios para tener igualdad de condiciones con el resto de concursantes. O los funcionarios también de las empresas o de las entidades públicas contratantes, ¿no? Por supuesto, también la corrupción va de ida y vuelta, ¿no? Así como hay corruptos, hay corruptores. Yo sí soy de la idea de que la tecnología y la innovación siempre podrían poco a poco transparentar los procesos y evitar un sinnúmero de temas manuales, se podría decir así, que ocasionan el tema de la tergiversación en temas de corrupción y en temas de contratación pública. Ok. Pasando a otro tema, también yo he escuchado mucho y he revisado sus propuestas y una de las que usted más menciona es las reformas en el tema agrícola. En sí es importante esta situación y una de las cosas que yo más pienso y que hemos escuchado bastante de los productores son los intermediarios, las personas que muchas veces son quienes no les pagan lo suficiente a los productores directos y que ellos salen perdiendo
porque viene el intermediario, saca el producto, las papas de algún lado, se las lleva al otro lado y venden al doble, y el agricultor que vende, que saque, que en sí cosecha, es el más afectado de todo esto. A ver, en el tema agrícola primero tenemos que poner en orden todo el tema normativo de la agricultura. Tenemos alrededor de 14 leyes que están alrededor o algo tienen que ver con la agricultura. Entre esas está la ley de desarrollo agrario, inclusive hay la ley de suelos, la ley de aguas, etcétera. ¿Qué propongo yo? Primero pongamos en orden y construyamos un código orgánico integral agropecuario. ¿Ya? Y a través de este código orgánico integral agropecuario, tres objetivos importantes, y uno de esos ya lo acabas de mencionar. La una es brindar las herramientas necesarias y facilitar la asociatividad entre agricultores para que puedan construir o puedan generar centros de acopio para la venta directa de sus productos y así tener el precio justo de los productos para ir poco a poco eliminando la intermediación agrícola. Eso es muy importante. Pero también necesitamos generar incentivos para eliminar aranceles en productos de insumos agrícolas y por supuesto la importación de semillas mucho más productivas. Hay alrededor de 200.000 hectáreas sin producirse que pueden generar un sinnúmero de plazas de empleo. Además, en este código orgánico también se debe implementar medidas para ir caminando hacia la agroindustria, pero todo esto no podría realizarse si no existe un mejor acceso al financiamiento de este tipo de proyectos. Es por eso que también quiero topar el tema del Código Orgánico Financiero, Monetario y Bancario, que se necesita reformarse para tratar de tener productos mucho más beneficiosos, productos financieros más beneficiosos, tanto para el agricultor como para el emprendimiento también. Ok, y hablando de emprendimiento, usted, ¿cuáles son sus propuestas para que los emprendedores puedan vivir de sus proyectos, puedan mantener sus proyectos por más de 5 o 6 meses, que es el tiempo en el que generalmente mueren aquí en Ecuador? El promedio de tiempo que los emprendedores deben esperar para comenzar a obtener ganancias no es ni siquiera 5 o 6 meses, alrededor del año y medio, si no son 2 años. Por lo tanto, cualquier emprendimiento necesita un financiamiento, para empezar, con 2 años de gracia, para empezar. Segundo, con incentivos tributarios. ¿Sí? Tenemos que disminuir la mayor cantidad de gastos. Tercero, el seguimiento y capacitación de los proyectos. ¿Sí? Y lo más importante, ser sujetos de crédito. Lastimosamente, los emprendedores de su gran mayoría no son sujetos de crédito. No son catalogados dentro de la Junta Monetaria y Bancaria como, al igual que los agricultores, como sujetos de crédito de alto riesgo, y al ser de alto riesgo tienen un tratamiento con un alto número de interés un alto porcentaje de interés para los créditos. Por eso tenemos créditos tan altos, ¿sí? Si bien es cierto, el tema crediticio funciona mucho en cuestión al mercado, pero tenemos esta Junta Monetaria y Bancaria que lastimosamente no genera parámetros crediticios mucho más asequibles para el emprendimiento, para la agricultura y sobre todo para generar liquidez en el Ecuador. Es por eso que tenemos que también revisar este Código Orgánico Monetario, Financiero y Bancario que necesita parametrarse de mejor manera los créditos y también generar mucho más bancas de desarrollo. No sé si te has dado cuenta, Doménica, que la banca de desarrollo más se lo carga a la banca pública que a la banca privada. La banca pública es la que genera banca de desarrollo. La banca privada no quiere y no puede arriesgarse a dar créditos de desarrollo, y si lo hace con altos costos de interés. Todo eso se tiene que ir regulando de igual manera para tener mayor acceso a crédito y generar mayor liquidez en la reactivación económica del Ecuador. Ok, ese es un tema muy importante también. Otro tema que yo quería tocar con usted es que usted me diga cuáles son las 3 leyes o reformas que piensa que se deben realizar de forma urgente en el primer día de trabajo de la nueva Asamblea Nacional. Más allá de las 3 reformas, los 3 leyes más importantes, lo que se necesita primeramente es ir con una actitud de consenso y acuerdo. Si no vamos a hacer un consenso y acuerdo con el resto, por más fragmentada que esté la Asamblea, con el resto de bloques legislativos, para construir una agenda legislativa y nosotros ponernos de acuerdo en el orden de prelación de las leyes más urgentes, difícilmente vamos a salir adelante. Gane quien gane la presidencia de la República, si lo hace Isidro será de mejor manera, pero gane quien gane, el presidente va a tener que emitir a la Asamblea Nacional, dentro de sus competencias, un paquete de reformas económicamente urgentes. Y desde ahí tenemos que arrancar hacia un paquete de reformas que reactiven la economía a través de la generación de seguridad jurídica,
Ahí está el tema de la agricultura, el tema del financiamiento. Hay que también discutir el código laboral sin ningún tipo de hipocresía, porque también hay que reconocer que el 35% del empleo en el Ecuador es informal. Los empresarios, los emprendedores tienen terror a formalizar el empleo por la cantidad de trabas que tiene el actual código laboral. Hablemos también de las personas desaparecidas. Es un problema muy terrible aquí en el país. No hay soluciones, no hay respuestas. Hay personas que están años de años atrás de que alguien les diga dónde está su familiar o bien el cuerpo de su familiar. ¿Cuáles son sus propuestas desde Avanza para resolver estos problemas? A ver, el tema de la desaparición y tratamiento de un sinnúmero de delitos y situaciones tiene que ver mucho con la Fiscalía General del Estado. Yo sí pienso que a la Fiscalía General del Estado se le debe dotar mucha más independencia de la que hoy tiene. ¿Sí? Existe esa desconexión entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Si es que se debería implementar dentro del Código Orgánico Integral Penal una mejor relación entre esas dos entidades y darle más independencia y sobre todo reforzar el tema de la investigación de los casos dentro de la Fiscalía General del Estado, habríamos contribuido bastante para poder ir ahondando en el tema no, más que ahondando, solucionando el tema de las desapariciones y otros delitos más. También hablamos de seguridad. La delincuencia sube y sube aquí en el país. Hemos visto lo que ya pasó hace unas semanas, justamente hoy, una semana de lo ocurrido con el presentador de televisión Efraín Ruales. Y parece que, bueno, muchos de los candidatos hablan de reforzar a la policía, de dotar más a la policía y demás, de condenas duras, de cadenas perpetuas. ¿Cuáles son sus propuestas para resolver la inseguridad en el país? A ver, tenemos dentro del Código Orgánico Integral Penal ciertas fases en el tema del procedimiento que yo sí creo que debemos ir revisando, sino eliminando. Por ejemplo, todas estas medidas de buena conducta del 2 por 1, etcétera, permiten que muchos de los delincuentes, por más grave que haya sido el delito, salgan antes de hora de la privación de libertad, por un lado. Por otro lado, tenemos que revisar realmente cuáles son los aportes que desde la Asamblea debemos hacer para implementar una verdadera rehabilitación social en el Ecuador. Hoy por hoy, las cárceles de nuestro país, además de ser mal administradas, se han convertido en la universidad del delito. Yo sí estoy de acuerdo, de una manera muy responsable y muy respetuosa, a implementar el tema del trabajo, no trabajo forzado ni esclavizado como muchos creen que va a ser, sino el trabajo totalmente real que deberían realizar los privados de la libertad en temas de granjas agropecuarias, en temas de caminos vecinales o cualquier otra actividad que les mantenga ocupados y no se convierta la rehabilitación social en un centro de perfeccionamiento de la delincuencia, ¿no? Es Entonces, hay inevitable varias cosas pensar, que debemos tratar. antes para no irnos del tema, Javier, me es inevitable pensar en esto del trabajo a los presos. Me parece bueno que tal vez podría solucionar este problema de que se mantengan ocupados, de que estén haciendo algo de bien por la sociedad, pero me es inevitable pensar que se vayan a fugar. ¿Cómo manejar esta situación también? Bueno, ya la Asamblea, dentro de la Asamblea no podría yo establecer medidas de seguridad extremas. Eso ya es otro tipo de logística que la verdad poco o nada te podría aportar de la manera más sincera posible, pero se me ocurre, habrá que pensar en actividades que los presos deban hacer en las cárceles o fuera de las cárceles para mantenerlos ocupados y hacer una verdadera rehabilitación social, porque lo que tenemos del día de hoy contribuye mucho más a la inseguridad. Hay sicariatos que se planifican desde adentro de las mismas cárceles, hay que decirlo. Si bien es cierto, hemos conocido dos, no una, dos. Recuerda que un candidato de Avanza, candidato a la Asamblea, también murió por sicariato meses atrás, y un mes después fue el tema de Efraín Ruales. Pero ¿cuántos casos que no son públicos se tendrán en el país en temas de sicariatos? No tengo a la mano las cifras, pero yo me imagino que deben ser bastantes. Entonces, ante eso, hay que establecer mecanismos o soluciones legales integrales desde el punto de vista de la judicialidad y desde el punto de vista de la rehabilitación de lo que tenemos. Y hablando también del Código de la Salud, es un código que nosotros en un año podremos podrá la Asamblea volver a hablar del tema. ¿Usted qué piensa sobre esto, sobre el aborto por emergencia obstétrica y otros temas polémicos que contemplaba este proyecto?
Yo me iría mucho aprovechando que a partir de mayo seremos posesionados como asambleístas y ya no tendremos un año, tendremos apenas 4 meses del veto total. Sí, yo sí pienso que deberíamos ir un poco más allá del tema de los temas obstétricos, perdón, el de la definición que no la tengo clara hoy. Yo sí pienso que ya deberíamos pensar en el tema de la legalización del aborto en casos de violación, por ejemplo. Pero ojo con lo que voy a decir. El tema de la legislación hoy por hoy se la tiene que tratar de la manera más profesional y técnica posible. No se puede legislar en función a dogmas religiosos o ideologías políticas. No, el tema de legislación hoy por hoy se lo tiene que hacer de manera cuantificada a través de estudios, a través de índices que demuestren que dentro de la sociedad, ante un gran incremento de números de violaciones en casos de menores de edad, por ejemplo, se puede justificar la legalización del aborto en caso de violación, inclusive para fortalecer o para precautelar la salud y la vida de la madre, ¿no? Entonces, todo eso yo sí pienso que de manera muy abierta tenemos que ir discutiendo una vez que volvamos a tratar el Código Orgánico de la Salud. Ok, antes de finalizar vamos a dar paso a nuestro último segmento de la entrevista, el conservadurómetro. Bueno, a ver, el conservadurómetro es un segmento en el cual nosotros hacemos algunas preguntas de temas polémicos sobre toros, aborto, matrimonio igualitario, legalización de la marihuana y demás, en el que le damos una pregunta y hay 3 opciones que usted tiene que elegir, ¿ya? La primera pregunta es, ¿el matrimonio entre 2 personas del mismo género significa para usted A, un derecho, B, una moda o C, un capricho? Un derecho. Ok, vamos por la siguiente. Si usted está ahí echando unas bielas con sus amigos, pero antes de seguir en esta pregunta, yo quiero preguntarle, ¿usted se va a mandar la borrachera del demonio, como dice Isidro Romero, si es que usted llegaría a la asamblea? Te digo la verdad, no puedo. No puedo porque yo sufrí recién una isquemia temporal, creo que fue público el 24 de diciembre y el doctor prácticamente me prohibió durante 6 meses bebidas alcohólicas, pero voy a colitarles preparando el café para que no se chumen tanto. Usted va a recoger los borrachos. Exactamente. A ver, ahora sí, si es que usted está echando una biela con sus amigos y por ahí uno le ofrece un porro de marihuana, ¿usted qué hace? ¿Lanza el porro lejos, la opción A? La opción B, ¿se hace loco? O la opción C, les cae a palazos para que no vayan por esos caminos. Yo fumo porro cuando me brindan. No lo compro, no lo consumo habitualmente, pero si me lo brindan no lo evito. Ok, listo. Otra de las preguntas es, ¿el aborto en casos de violación es para usted una buena opción de decisión para las mujeres? B, ¿le da igual? O C, es irresponsable. A, es una buena opción de decisión para las mujeres y sobre todo para las mujeres que han sufrido violación. Ok, ya con estas respuestas del candidato por Avanza, el señor Javier Orti, más o menos nuestra audiencia ya se puede hacer una idea de cuál es su opinión sobre estos temas tan polémicos. Para finalizar la entrevista, quisiera que usted le diga a la audiencia de La Posta, a toda la gente chévere que nos está viendo a esta hora, ¿por qué tendrían que votar por usted para asambleísta nacional? Bueno, Doménica, yo pienso que tengo la preparación, la experiencia y sobre todo las ganas de servir totalmente necesaria para entrar a generar una nueva generación de políticos para que tengamos en la asamblea mucho más calidad de la democracia y eso se debe a que soy un político de procesos que ha ido poco a poco desde abajo. Nadie me ha regalado ni me ha heredado ningún tipo de escaños, todo lo me lo he ganado con mucho esfuerzo. Y por supuesto espero que la ciudadanía me dé ese voto de confianza para que con el conocimiento y preparación pueda contribuir de la mejor manera hacia la dignificación de la primera función del Estado. Ok, le agradecemos mucho, Javier, por acompañarnos esta tarde en el Tecito de La Posta. Esperamos volver a tenerle en este espacio más adelante. Que tenga una muy buena tarde. Un gusto, Doménica, siempre.